Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de 3 lecciones. Hoy vamos a tener una conversación eh, muy especial. Estoy seguro de que va a ser una conversación muy especial. Hemos tenido la fortuna de que el doctor José Alejandro Cortés nos pueda regalar un espacio en su agenda para compartir con nosotros el día de hoy sus lecciones. Y pues ahorita hablaremos un poco en profundidad de cuál ha sido el recorrido de él, pero de entrada, doctor Cortés, 1.000.000 de gracias por abrirnos este espacio y por estar hoy conectado con nosotros. No, pues muy honrado de participar en esta reunión con ustedes, Miguel Fernando. Y como de costumbre, pues está aquí la socia Cristina, la socia de este proyecto de 3 lecciones. Hola Cristi, buenas tardes. ¿Qué más, Miguel? No, feliz como siempre de estar acá. Hoy un poquito diferente, un miércoles, y de verdad, doctor Cortés, muchas gracias pues por haber aceptado nuestra invitación y estamos súper felices de poder tener esta conversación. Pues muchas gracias. Bueno, doctor Cortés, mire, nosotros la manera como usualmente adelantamos esta conversación es que al principio le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten un poquito de su vida, que nos hablen como de su recorrido antes de entrar en la parte del programa donde hablamos ya propiamente de las lecciones. Entonces, pues sobre todo para quienes no conocen mucho de su recorrido, porque una de sus características es que usted no ha sido un hombre demasiado expuesto, llamémoslo así. Ha sido un hombre siempre de un perfil muy tranquilo. Cuéntenos un poquito de su historia. Con mucho gusto. Bueno, yo hice mis primeros estudios, mi parte del colegio aquí en Bogotá, en el Gimnasio Moderno. Me gradué del gimnasio y luego me fui para Estados Unidos a estudiar originalmente lo que yo pensaba que era mi futura carrera. Mi padre, junto con uno de mis tíos, fueron uno de los fundadores de Seguros Bolívar en 1939, pues cuando todavía la empresa era muy chiquita. En 1949 yo me fui para Estados Unidos. Mi padre me sugirió que estudiara actuaría. Eso es pues una especie de ingeniería de seguros. Sí, muy financiera, muy de riesgo. Y allá estuve primero en una universidad pequeña, en lo que llaman allá un college, que se llama Pomona College, muy reconocida allá, pero poco conocida aquí. Y allá estudié en general, pues, diferentes temas relacionados con por un lado con las matemáticas, porque la actuaría es fundamentalmente matemáticas, pero también relacionado con el manejo de las personas, si se quiere, a través de filosofía, sociología, psicología, inclusive arte. Pasé a la Universidad de Michigan, en donde me gradué luego en actuaría propiamente dicha, que es el manejo ya más especializado de una compañía de seguros, y pues uno lo que recibe es la capacidad y la formación para poder calcular las primas de los seguros o de las pensiones de jubilación o de todo lo que tiene que ver con ese mundo, y algo también relacionado con las inversiones.
De allá, una vez me gradué de Michigan, regresé a Colombia a entrar en la compañía de seguros Bolívar, que como en ese momento, cuando yo entré, fue en 1955. Doctor Cortés, antes de que paremos un segundito ahí en el 55, yo le quiero hacer una consulta un poquito anterior. Su papá y sus tíos, o su tío, son fundadores de Seguros Bolívar. Ellos vivieron también en los Estados Unidos, se fueron a vivir una parte de su vida en los Estados Unidos con su abuela, ¿verdad? Sí, ellos realmente desde muy jóvenes se fueron para Estados Unidos. Ya. Y realmente cuando regresaron eran más gringos que colombianos. Y esa era mi pregunta, porque en los orígenes de la compañía de seguros, muchos de los ejecutivos o muchas de las personas que ayudaron pues como a establecer la compañía son de origen americano. Y Bueno, le quería preguntar si eso está relacionado con ese viaje de ellos antes a los Estados Unidos o cómo fue esa conexión, porque pues digamos en la primera mitad del siglo XX, uno lograr que los gringos se vengan para Colombia, esto era pues una república por allá en el trópico, una cosa muy, muy rara. sí, yo tenía otro tío que era miembro de la junta de la Compañía Colombiana de Seguros, que luego la Compañía Colombiana de Seguros pasó a ser lo que hoy es Allianz, tras Okay. varias transformaciones. Ajá. Pero se necesitaba un actuario y ese otro tío le sugirió a mi tío Enrique, el otro tío se llamaba Alberto Serna, le sugirió a mi tío Enrique que estudiara actuaría con el ánimo de que la colombiana de seguros contara con un actuario. Ya. Y en 1929, en 1939, ya después de 10 años, se fundó la compañía de seguros Bolívar. Uh-huh. Y pues ese fue el comienzo. Obviamente ellos no fueron los únicos fundadores. Eso Sí. fueron varios los fundadores iniciales. Pero el primer presidente fue Enrique Cortés, Sí. un tío mío. Su tío, sí. Y Enrique Cortés dirigió la compañía por varios años, hasta 1969. Uh-huh. Y yo entré a trabajar en Seguros Bolívar en 1955. Ya. Entonces, la compañía pues había crecido y era ya una entidad, era una empresa pues bastante consolidada, pero todavía relativamente pequeña, no muy grande. Entonces yo tuve 15 años de experiencia con Enrique Cortés y con los otros vicepresidentes de la compañía. En esa época se llamaban subgerentes, y como consecuencia de eso pues aprendí ya en la práctica lo que había aprendido, y ya manejé lo que había aprendido en la universidad, particularmente en la Universidad de Michigan. Uh-huh. Tuve una experiencia en el manejo de personal con la Insurance Company of North America, que en esa época era una de las más grandes en Estados Unidos. Después, ya después de haber participado un par de años como miembro en el área de actuaría en Seguros Bolívar, y en esa reunión, esa experiencia en Estados Unidos fue importante para mí en el tema del manejo del sector humano, digámoslo así, o del conjunto humano de las empresas. Y bueno, ya de regreso, pues entonces, una vez que entré a participar como presidente, pues pude dirigir la compañía con esos conocimientos que traía de atrás. Ya. Y
Súper. ¿Cómo diferenciaría usted es decir, esa experiencia del manejo de la cultura y del manejo de las personas en los Estados Unidos? ¿Qué tanta diferencia encontró usted en ese momento con lo que veía cuando vivía aquí, cuando trabajaba aquí en las empresas de Colombia? Bueno, había bastante diferencia en varios aspectos. En las empresas colombianas, pues había unas creencias y una forma de manejar el personal de empleados que era como muy cuadriculada y tal vez un poquito más atrasada, pero cuando llegué a Estados Unidos encontré que allá también eran bastante cuadriculados en varios aspectos. Y yo creo que una de las cosas que aprendí en la universidad fue lo que se puede llamar el manejo personal del criterio, y particularmente del criterio en el manejo de las personas, porque allá tenían una serie de exámenes para las personas que iban a entrar a trabajar con la Insurance Company of North America, que más o menos los colocaban de una vez en ciertas posiciones que no necesariamente coincidían con la realidad de las capacidades de los que estaban entrando a la organización. Sí. Entonces, también como muy cuadriculada. Ya cuando regresé, pues, y ya como presidente, pues desde antes realmente, desde que era vicepresidente de Seguros Bolívar, empecé a tomar una serie de decisiones, entre otras cosas con la guía también de UNIAPAC, que es la Unión Internacional de Empresarios Cristianos, que tenía una orientación cristiana, ¿no? Y que se había concebido en ese momento como una forma de manejar al personal de las empresas con mucha más amabilidad, porque de otro lado estaba el mundo del comunismo. El comunismo era un comunismo ateo. Sí. Entonces a la Iglesia Católica le parecía que era muy inconveniente que ese comunismo ateo, fuera a afectar el desarrollo de las empresas en cualquier lugar del mundo, no solamente en Colombia. Entonces, pues de ahí también recibí varias orientaciones en relación con el manejo del personal de las empresas que me sirvieron muchísimo a lo largo de mi vida. Usted fue muy revolucionario en el manejo, o más bien en la definición de políticas con respecto a las empleadas dentro del Grupo Bolívar. Porque usted, digamos que, pues, yo me atrevería a decir que usted es como un feminista antes de tiempo, o fue un feminista antes de tiempo, antes de ahora que tenemos tantos movimientos feministas. Porque usted muy rápidamente dijo, pues tenemos que romper con este paradigma de que una mujer si se embaraza es un problema para la empresa, no todo lo contrario, hay que permitirle seguir trabajando, hay que apoyarlos. ¿Eso viene de ahí también o está conectado también con esto que nos decía ahorita de aplicar un buen criterio en las cosas? No, eso fue criterio mío. Fue encontrar que había muchos problemas realmente en lo que era el manejo del personal y particularmente de las mujeres. Entonces, uno de los temas dentro de la organización nuestra, que no era diferente al manejo en otras entidades, era el relacionado con una política, si se quiere, muy religiosa, en el sentido de que una mujer
que estuviera esperando un niñito. Si no estaba casada, entonces no podía ser parte de la organización, etc. Eso me pareció a mí absolutamente detestable, si se quiere, ese tipo de manejo. Entonces ahí empecé a cambiar el tema de cómo debían ser las relaciones dentro de la organización con las mujeres. En ese momento, pues sí, dentro de la organización había varias señoras o señoritas, que más que todo señoritas, que eran jefes de departamentos y hasta gerentes, pero si se casaban, entonces ahí había un problema también, porque se pensaba que el papel de una mujer casada era levantar la familia y el papel del señor era el de proveer económicamente para esa familia. Entonces no se concebía a la mujer empresaria. Eso también lo fui cambiando desde, pues prácticamente desde que me convertí en presidente de la organización. Doctor Cortés, y ahí estamos hablando de qué año, porque es que a uno oye esa historia y a uno le parece que eso fue hace muchísimo tiempo y eso no fue hace tanto tiempo. Bueno, yo creo que estas determinaciones relacionadas con las personas se empezaron a tomar, pues no me acuerdo exactamente cuándo, pero yo entré a ser presidente de Seguros Bolívar en 1969. O sea que estoy hablando de 1972, por decir algo. Sí, década de los 70, esa primera parte de la década de los 70. Exactamente. Entonces empecé, ¿y por qué? Porque contemplé muchas situaciones que me parecieron muy injustas, ¿no? Y una preferencia hacia el varón frente a la mujer que también me parecía muy injusta. Entonces empecé a cambiar pues esas actitudes de ese entonces. Después, más tarde, viene el tema que es muy controvertido, que es el de las personas gays, ¿no? En donde, pues también yo le abrí la posibilidad a algunas personas que tenían esas preferencias, mujeres y varones, pues hace por lo menos 30 años, pero no me acuerdo exactamente Pero igual, cuándo. o sea, súper de avanzada. 30 años. Esa es la cosa. Sí. Pues dentro de todo eso, pues uno también empieza a hacer relaciones personales, humanas, con pues todas las personas que han venido viviendo eso. Pues yo creo que pues eso fue de avanzada, pero en un momento dado eso fue una posición que se alejaba de las prácticas religiosas del momento, particularmente algunas universidades digamos, de orientación religiosa católica, en donde pues todo esto no se concebía como parte de lo que debe ser la sociedad, sino que era castigada por la sociedad. De acuerdo. ¿Y hasta qué punto, mejor dicho, su esposa, qué papel jugaba en en todos estos cambios de decirle, oiga, José Alejandro, venga, mire, esto como que no me suena, o cuál era? Porque finalmente uno muchas de estas cosas también las conversa en la casa con su esposa y ellas tienen una forma de ayudarle a uno a ver el mundo que es muy valioso. Sí, eso es cierto. Bueno, la primera cosa es que como cuando yo me casé con una americana, con una gringa, pero yo creo que en cierto sentido, en el fondo, era también medio antioqueña, porque tuvimos 7 hijos. Entonces,
Entonces ella en un principio pues se dedicó mucho al levantamiento pues de mis hijos, ¿no? De mis 7 hijos. Una vez terminada la educación de mis hijos, pues desde antes, ella entró a participar en la junta directiva del colegio de mis hijos. Y una vez terminado esa, ella entró al Centro Colomboamericano, a la junta, y en la junta, después de un tiempo, cuando el presidente Reagan decidió que que los Estados Unidos no iban a seguir patrocinando directamente desde el punto de vista económico a los centros colomboamericanos. Entonces el que era el que manejaba el centro en esa época se fue para Estados Unidos, y la junta directiva, compuesta por 4 americanos y 4 colombianos, la nombró a ella como directora del Centro Colomboamericano. No. Entonces, para hacer una historia corta, ella entró en una situación bastante complicada al Centro Colomboamericano desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del manejo de los profesores y demás. Y le dio la vuelta y convirtió al centro en una entidad sólida desde el punto de vista financiero, y una entidad muy reconocida. Pues se retiró ya de la dirección, pues cuando al mismo tiempo que me retiré yo prácticamente del Grupo Bolívar. O sea, en su casa todo el mundo gerencia, pues. Sí, exactamente. Entonces, eso se hizo, pues, teniendo en cuenta el desarrollo de lo que fueron los principios y valores nuestros, ¿no? Porque los principios y valores se desarrollaron con todos los gerentes de la organización. No fue un desarrollo personal mío, sino que participaron en la definición de los principios y valores, pues yo creo que por lo menos unas 100 personas, ¿no? Que se fueron decantando y finalmente llegaron a lo que son hoy nuestros principios y valores. Ustedes tienen lo que nosotros llamamos unos principios y valores. Aquí los tengo yo. Los ideales institucionales, que son rectitud, honestidad, calidad y responsabilidad. Sí, señor. ¿No? Que son muy valiosos. De la Yo creo universidad. que desde el punto de vista nuestro, nuestros principios y valores han sido absolutamente fundamentales para el desarrollo de nuestras organizaciones. Ese ejercicio de definir estos principios y valores se empieza a construir desde Seguros Bolívar o ya cuando estaba conformado como Grupo Bolívar, incluyendo la constructora y el banco. Yo creo que sí, ya cuando se conformó como Grupo Bolívar, Ya. con la constructora y el banco, pues ya cuando más o menos la constructora y el banco se convirtieron en una unidad, por decir algo. De eso pues tiene una historia, ¿no? Inicialmente Seguros Bolívar era accionista del Banco de Bogotá, de la Corporación Financiera Colombiana, y de esa unión pues surgió la vivienda con el Banco de Bogotá y el Banco Francés Corporación de Italiano, Ahorro y Vivienda en un principio. Exacto. Entonces yo fui uno de los fundadores en ese momento, cuando se fundió la vivienda. En 1982-83, nosotros nos convertimos en los mayores accionistas de la vivienda, y
a la hora de la verdad nos vimos forzados a deshacernos de nuestras acciones en el Banco de Bogotá. Sí. Y en cuanto a la corporación financiera colombiana, de la cual éramos socios por partes iguales, el Banco de Bogotá y Seguros Bolívar, nosotros vendimos nuestra participación en la corporación financiera colombiana. Okay. Para mí esa experiencia como miembro de la Junta y en un momento dado presidente de la Junta del Banco de Bogotá y con todos los financistas del banco, pues yo aprendí mucho, me enriquecí mucho con lo que ellos hacían y con lo que ellos tenían. Y al tomar a la vivienda, vi la posibilidad de desarrollarla porque la vivienda tampoco generaba un centavo de utilidades y empezamos a hacerla crecer y demás y desarrollar hasta que se convirtió en el tercer banco del país. Pero fueron años muy duros, muy difíciles. Sí. No, pues claro, me imagino. Pero entonces les propongo, ¿por qué no, pues ya con este cierre de la historia, con esa historia tan chévere de la vivienda, por qué no entramos en materia de las lecciones? Y el tema que usted nos trae hoy son estas lecciones alrededor de la cultura empresarial, que me parece un tema espectacular. Sí, claro. Hablando de cultura, pues todas las empresas tienen su propia cultura. Y todas las empresas pueden definir sus principios y valores si los quieren tener, o lo que nosotros hemos llamado un propósito superior. Yo fui aprendiendo a través de los años también el tema de cómo profundizar en los principios y valores y en el propósito superior. Que dijera yo, el propósito superior surge por allá en el año 2007, 2006, ¿no? Y para nosotros ha sido muy importante tener esa idea clara de qué es lo que nosotros queremos, nuestro objetivo superior, que es enriquecer la vida con integridad y nuestros principios y valores, ¿no? Que son, por un lado, respeto, equidad y justicia. Desde el punto de vista de honestidad, disciplina, y otro tema que lo consideramos que para nosotros es un valor, que es entusiasmo, alegría y buen humor, como todo. Los principios para nosotros son temas universales, o sea que son propios de diferentes culturas y se consideran como parte ética y positiva de tanto en Europa como en el Asia como en América. Y los valores, pues no necesariamente los tienen que tener todas las empresas, ¿no? O sea que el principio de alegría, entusiasmo y buen humor no necesariamente tiene que ser parte de las otras organizaciones, ¿no? Porque ese no es tan universal. A mí me gusta mucho dentro de lo que les leí a ustedes, el tema de responsabilidad, porque eso yo creo que es supremamente importante y es parte de una de las culturas, ¿no? La cultura del logro. Fijadas esas culturas y pensando que una cultura es un conjunto de creencias, ritos, valores, principios, inclusive manifestaciones artísticas. Una cultura, pues, lo que tiene que mirarse es cómo puede realmente orientar éticamente a la organización. Y en tal sentido, pues, el tema responsabilidad para nosotros ha sido importantísimo.
el tema de las culturas pues se ha analizado en diferentes partes, en diferentes libros. Y yo presumo que Cristina sabe muchísimo más de eso que yo por todos sus estudios, ¿no? Pero a la hora de la verdad, esa orientación nos ha servido a nosotros para crear compromiso de todas las personas que trabajan dentro de la organización. Y dentro de los diferentes conceptos de cultura, pues está la cultura del logro, la cultura de innovación, la cultura de las personas primero, etcétera. Para nosotros los valores y principios, los principios que acabo de comentar. Dentro de todo eso, también me atrevería a decir que fui en cierto sentido innovador, porque desde el momento en que entré a la presidencia, por allá en 1969, 1970, le sugerí a la Junta la importancia de pensar no solamente en la generación de utilidades, en el lucro, sino también en la generación de buenas prácticas frente a todo lo que es el tema social y particularmente la relación con el personal de la organización. Y yo creo que eso fue muy importante para nosotros. Y finalmente eso sirvió como base en un momento dado para que definiéramos que parte de las utilidades de la organización se debe repartir entre todos los empleados. Cosa que, pues a mi modo de ver, también era una concepción que como novedosa. Claro. Estudiamos. Eso hoy todavía suena pues como a una política de startups, pues como una política novedosa en general. Y máxime, pues viniendo de un grupo donde todavía hay como una concentración de la propiedad, pues me parece que es todavía mucho más disruptivo pues para el momento en el que se decidió. Pues sí, en ese momento, pues nosotros no nos ponemos no nos fijamos en muchas de las cosas que hacemos, en qué es lo que están haciendo las otras empresas en estos temas, sino en qué es lo que nosotros sentimos que debemos hacer, ¿no? Y entonces eso pues es muy importante, pero obviamente nos asesoramos de los mejores consultores del mundo y a veces en qué es lo que están haciendo las otras empresas. Sin embargo, yo sí quisiera hacer un paréntesis aquí para decir que para mí las empresas que son ejemplo para el país son las empresas antioqueñas, las empresas que se han desarrollado a través de los años, con las cuales pues yo las admiro a todas. Corona, que es una empresa que hoy es bogotana, si se quiere, también es una empresa de origen antioqueño. Sí. Y pues los Echavarría, particularmente Hernán Echavarría, fue una persona muy cercana a mí y algunos de sus presidentes siguen siendo muy cercanos a mí, ya muy entrados en edad, pero mis amigos. Sí. Otras empresas como por ejemplo Carvajal en Cali, Sí. es una empresa admirable, De ¿no? acuerdo. Yo creo que y de eso y de todos ellos he aprendido. No es que eso de la innovación es muy Sí, difícil. pero usted utilizó una expresión que yo la apunté aquí porque nosotros estamos haciendo unas recolecciones de frases célebres de estas conversaciones, doctor Cortés, y esta yo quisiera que quede ahí. Usted acaba de decir, es que nosotros pensamos en lo que debemos hacer. A mí me ha dado la impresión de que para usted el sentido del deber es
es una cosa muy profunda, es decir, no es el deber de lo obligado, sino el deber de hacer las cosas bien hechas y hacerlo bien desde el principio. Y eso me parece pues que denota toda una filosofía de trabajo que cuando uno logra traducirla a la cultura corporativa, pues es tremendamente poderosa. Es decir, el uno decir, mire, independientemente de lo que pase alrededor y de lo que hagan los demás, vamos a pensar en lo que nosotros debemos hacer y en hacer las cosas correctamente. Así es, eso para nosotros es lo más importante. Digamos, yo tengo una visión de lo que debe ser una empresa en Colombia, pues obviamente el factor inicial más importante es el de generar utilidades, ¿no? Crear valor. Crear valor no solamente desde el punto de vista de los productos o servicios que está ofreciendo, sino también generar un valor para seguir creciendo y para poder, digámoslo así, pagarle a los accionistas unos dividendos y lo mismo a los empleados unos salarios razonables. O sea que crear valor quiere decir generar utilidades, pero también dentro de todo eso está la parte relacionada con la parte social. Nosotros nos debemos no solamente a las personas que están vinculadas a la compañía como clientes o como proveedores, sino también a todo el país. Yo creo que uno no puede dejar por fuera del pensamiento de uno a una ciudad, por decir algo, como Mitú, porque si solamente va a recibir beneficios ciertas poblaciones o ciertas ciudades del Estado y uno se hace el loco en relación con las necesidades nacionales, pues no le está ayudando al país lo suficiente. De acuerdo. Creo que uno, en el caso particular nuestro, creo que el primer deber de la empresa colombiana es ayudarle al país. Y si uno le ayuda al país y le ayuda a la comunidad y le ayuda y genera valor para los consumidores o clientes y genera valor para los proveedores y demás, entonces uno tiene derecho como tal a generar unos dividendos para los accionistas y unos salarios razonables y ahí con participación de las utilidades de todos los que trabajan en la organización. Muy bonito eso. Pero Claro. Para mí el desarrollo del país es importantísimo y es importantísimo porque desarrollando el país desarrolla las mismas organizaciones para las cuales uno trabaja. Claro, así es. Claro. Y usted ha tenido mucha experiencia, pues no solamente como empresario del grupo, sino que usted se ha metido en una cantidad de otras iniciativas que lo que promueven es hacer país. Es decir, usted ha jugado un papel muy importante desde lo gremial, usted ha jugado un papel muy importante desde la libertad de prensa, a usted le gusta promover que haya tanques de pensamiento y que la gente piense. Usted promovió un libro hace un par de años que desafortunadamente nos llegó la pandemia porque estaba muy publicado, el de Reimaginando a Colombia, que recoge una cantidad de ideas y de escritos de líderes empresariales, pues que atendieron un llamado suyo a decir, venga, vamos a reimaginar cómo puede ser el país. Ese compromiso suyo por irnos mucho más allá de solamente el desarrollo de las empresas, ¿de dónde le nace? ¿De dónde? Porque uno perfectamente, yo estoy seguro que usted con la responsabilidad que tenía como presidente del Grupo Bolívar tenía agenda
para más de 24 horas cada día. Así es que, ¿por qué termina uno, digamos, metiéndose en otras iniciativas que al final del día demandan más esfuerzo? Sí, yo creo que las primeras iniciativas de think tanks eh, son iniciativas a las cuales yo pertenecí, pero que venían de otras, sugeridas por otras personas, como el caso de Desarrollo o Empresarios por la Educación. El caso de Empresarios por la Educación, desde el punto de vista colombiano, lo lideró Nicanor Restrepo, que en ese momento era el presidente del Grupo Sura. Sí. Pues ya uno mirando que estos grupos o tanques de pensamiento son de mucho beneficio para el país, entre ellos a participar más activamente en otras iniciativas, para, digamos, liderar parte de esas iniciativas, como por ejemplo fue el Consejo Privado de Competitividad o Pro Bogotá, o la misma Transparencia por Colombia, bueno, en fin. ¿Por qué? Porque yo veo que a través de esos grupos lo que se pretende es generar valor para el país. Y generar valor para el país, en últimas, es que generar valor para todas las empresas. De acuerdo. De acuerdo. Entonces eso es lo que surgió, pues, a través de todo eso. ¿De dónde me salió? Pues otros tuvieron unas ideas y yo aprendí de ellos. Probablemente sí, pero eso tiene una conexión muy personal también, que es muy admirable. Y ahí le quería preguntar, ¿usted considera, porque usted me menciona siempre que habla de Pomona, no solamente su formación en lo matemático? De hecho, yo pues en lo que he leído de entrevistas que le han hecho, casi que de lo menos que usted habla de su paso por el college es del estudio de las matemáticas, pero siempre habla de la filosofía y siempre habla de las humanidades. ¿Cómo considera usted que se combinan esos dos mundos? Sobre todo nosotros somos una universidad muy enfocada en ingenierías, y obviamente pues tenemos una rama matemática, una rama de ciencias básicas muy fuerte, pero siempre procuramos también transmitirle a nuestros estudiantes el mensaje de lo importante que es, cuando uno va a trabajar en las organizaciones, no solamente formarse desde lo técnico, sino formarse también desde lo humano. Sin embargo, pues nosotros, confieso, no tenemos clases de filosofía hoy en día en la universidad. Entonces, ¿cómo fue ese aporte de ese estudio de esas humanidades en su formación? Sí, yo creo que hago énfasis en esos temas precisamente porque los relacionados con las matemáticas, a mi modo de ver, son relativamente obvios, ¿no? Por lo que soy un actuario, ¿no? Entonces no los toco. Tuve la buena suerte en Pomona, que como uno de mis profesores supo que yo estaba persiguiendo el tema de la actuaría, o que me quería graduar como actuario eventualmente, porque en Pomona no tenían digamos, ninguna materias relacionadas directamente con la actuaría. Entonces, ese profesor me dijo, ¿por qué no estudia en un libro o en alguna forma lo que es la actuaría? Y algunos profesores de matemáticas de la universidad, vamos y lo escuchamos a usted sobre el tema de la actuaría. Entonces yo tuve esa buena relación con esos profesores de matemáticas para mirar ese tema de la actuaría, que me sirvió mucho, porque me hicieron estudiar mucho más de lo que hubiera estudiado allá. Y después, cuando estuve en la Universidad de Michigan, pues pude dedicarme totalmente al estudio de las matemáticas. Totalmente que la parte relacionada con las humanidades
fue únicamente en Pomona y fue para mí, digámoslo así, una sorpresa porque las tuve que estudiar. Me dijeron, usted tiene que estudiar eh, humanidades. Entonces, por eso hago énfasis en ellas. No pensé que cuando regresara a Colombia fuera a utilizar esos conocimientos, porque inicialmente fui uno de los actuarios de Seguros Bolívar, dedicado totalmente a diseñar pólizas de seguros o de capitalización, a mirar cómo eran las reservas, etcétera, toda la parte financiera. Sí. Y solamente después de algunos años empecé a entrar al mundo de las humanidades. El negocio de los seguros tiene un pedazo muy humano, ¿no? Porque al final del día, pues uno asegura un riesgo, pero sobre todo cuando uno asegura riesgos personales, pues está asegurando la vida de las personas, está asegurando la salud. Y yo me imagino que eso también le debió haber ayudado a usted en algún momento para tomar decisiones. Pues no sé si a usted le tocaba tomar la decisión de si pagar o no pagar un siniestro, pero de situaciones donde esa concepción desde lo humano primara para una decisión de negocio. Sí, bueno, yo creo que una vez entra uno como presidente, uno, eh, uno se da cuenta mucho más de una cosa, es que todo lo que uno hace lo tiene que hacer a través de gente, porque uno lo que Sí, hace es organizar y orientar, pero uno no se dedica ya tanto a la actividad propia de, una, de un tema como por ejemplo el de la actuaría. Y en el tema de la actualidad, en el tema ya de orientar y demás, empieza uno a ver algunos de los problemas que tiene el país desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces eso es, me orienta a mí mucho. Uno de los temas que, por ejemplo, para mí ha sido importante y que, eh, valga la verdad, he hablado con prácticamente todos los presidentes desde 1980 o algo así, es el tema de las pensiones de jubilación, porque sí, ese es un tema al cual hay que darle mucha más atención de lo que se le está dando. de acuerdo. Está mal concebido lo que es el plan porque no se orientó como originalmente se había planeado en 1900. Esto fue cuando fue, eso fue en 1965. Sí, Eh, eh, desde entonces, al no atender las orientaciones del actuario original y salirse de muchas de las pretensiones que debería tener un programa de pensiones y jubilación, pues empezó a crear un problema que cada vez es más grande para el país. Hoy el tema de las pensiones de jubilación le cuesta más de 43 billones de pesos anuales al Estado colombiano. Y eso, si uno mira eso comparado con todos los demás, todas las demás obligaciones del presupuesto general de la nación, es enorme. claro. Ahora, yo tengo varias concepciones. Una es que yo creo que las personas se están jubilando a una edad muy temprana y entonces eso hay que arreglarlo. Sí, A mí me parece absurdo que a la mujer le digan que se jubila a los 57 años, cuando una persona a los 57 años hoy en día pues tiene toda la capacidad mental para Sí, desarrollarse en las empresas y aportar valor al país, claro. ¿no? Pero si le dicen, usted se tiene que retirar para que reciban unas pensiones relativamente bajitas y demás, eso no me parece bien. Y hay que hacerle ajustes a todo eso. De acuerdo. Pero eso viene ya de mi orientación actuarial, que si uno habla, por ejemplo, con David Bojanini, que también es actuario,
yo, él se retiró hace poquito, hace 1 o 2 Un par de años. años, sí. Sí, Ujú. ¿Y por qué se retiró? Porque tenía 65 años, entonces se tenía que retirar. Eso, Sí, ¿no? Y es una persona que es extraordinaria, a mi modo de ver. claro, absolutamente, sí, de acuerdo. totalmente de acuerdo. Entonces, y muchas de las señoras, eh, pues también al retirarse tan jovencitas, pues me parece que no es, en mi modo de ver, no es justo, ¿no? Para muchas personas pueden decir, bueno, yo me retiro y recibo una pensión, pero generalmente las pensiones son relativamente bajitas, Sí. particularmente para quienes están ganando salarios un poco más altos, eh, que tienen que reducir sus ingresos a la mitad o menos, Ujú, o, a ujú. la, o mucho menos. Entonces eso me parece a mí que no es muy racional. Hay que hacerle un ajuste a todo eso. De acuerdo. Doctor Cortés, volviendo al tema de la cultura, y usted nos hablaba ahorita como de los elementos de la cultura del grupo, y me gustó mucho el último que usted mencionaba del entusiasmo, la alegría y el buen humor. ¿Nos puede contar un poquito más sobre cómo se llegó a eso y eso cómo se vive dentro de la organización? Sí, como decía, esto fue el resultado de reuniones que se hicieron con todos los gerentes y demás, y para poder tener una integración real en donde todos los ejecutivos y todas las personas que trabajan de la organización tengan un sentido de realización de la organización, que se sientan bien, que se sientan bien tratados, que se sientan comprometidos con la organización y la organización se sienta comprometida con todos ellos, pues el tema de la relación personal a través de la alegría es importantísimo. Entonces así es que nace. Y una persona que sea agria o dura o eh, que dijera yo, que desconozca esas relaciones, no solamente interpersonales dentro de las empresas, sino también las relaciones que deben tener los funcionarios con sus familias, ¿no? Porque yo creo que la vida está eh, muy limitada si solamente se piensa en lo que es el trabajo sin algo de esparcimiento. Y, Claro. entonces, la vida familiar para cada uno de nosotros es importantísima y entonces uno tiene que reconocer que cada uno debe tener su propio espacio familiar. Sí. De acuerdo. Perdón. ¿Y cómo, a ver, cómo llegaron a ese, a darle la representatividad que tiene hoy este valor de la alegría y del El buen entusiasmo, humor? la alegría, bueno, estos son varios detalles, ¿no? Eh, una de las personas, uno de los gerentes, una señora realmente en ese momento, una señora muy entusiasma, muy alegre, se presentó un día a mi oficina y yo dije, caramba, este entusiasmo pues debe ser parte de los valores, ¿no? Entonces, ahí por esa palabra entusiasmo entró como consecuencia de lo que es ella, ¿no? Que sigue, pues ya se retiró hace varios años, pero era muy entusiasta. Entonces, así, la alegría y el buen humor, pues eso sí hicieron parte de todo lo que fue el desarrollo, porque antiguamente las empresas eran excesivamente duras con sus empleados. Sí. Entonces esto pues abre mucho un espacio para decirle a las personas que trabajan ahí, esto no es todo cuadriculado, no es todo serio. Y, Es, y eso le ha, digamos que ustedes han logrado permear esta cultura sin que eso vaya en detrimento
ni de los buenos negocios, ni de la generación de utilidades, ni de las responsabilidades profesionales. Ese yo creo que ahí hay, por un lado, esos son estos principios son los ingredientes, pero de todas maneras tiene que haber pues ahí una alquimia al uno mezclarlos para mantener también el objetivo fundamental de las organizaciones de generar utilidades, como usted mencionaba ahora, pero manteniendo una cultura que hace que la gente trabaje feliz en su organización. Sí, claro, y es importantísimo que la gente pueda pensar, hombre, yo me estoy divirtiendo y yo me estoy realizando dentro de la organización, pues trabajar unas horas más si es necesario, pues es parte de lo que es para mí muy, muy grato. Sí. Entonces todo eso hace parte de de un mismo propósito. Ujú. Yo le quería hacer una pregunta, un poquito medio anecdótica. Varios de los altos directivos del grupo han sido también deportistas de alto rendimiento, así como lo ha sido usted y toda su familia. Y entonces la pregunta es, bueno, y entonces para uno trabajar y llegar arriba en el grupo Bolívar, ¿qué tan importante es el deporte? Pues el deporte es importante en cuanto sea una forma de mantenerse en buena salud. Realmente para nosotros no es tan importante realmente tener personas que sean altos desde el punto de vista de sus organizaciones en temas de excelencia en el deporte, ¿no? Tenemos una señora que no es directamente funcionaria nuestra, pero es una persona que ha trabajado con nosotros en nuestro sistema de guarderías para con los niños de los empleados, que fue campeona nacional de ajedrez. Ah, qué chévere. ¿No? Y entonces dentro de las guarderías se enseña ajedrez y ella los dirige. Y ella es una persona que ha logrado a través de lo que ha hecho que sus trabajos y sus libros sean libros que se usan en muchísimos otros países, en varios otros países, porque ella los diseñó y recibe regalías de eso y demás. Es una persona extraordinaria. Adriana Salazar. Adriana Salazar. Sí, ¿La señor. conoce? No, no tengo todavía el gusto, pero espero poderla invitar porque me pareció una historia espectacular lo que ella está haciendo y cómo ha logrado incorporar el tema del ajedrez dentro de la formación de los niños. Eso me Sí, parece es realmente extraordinario. 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 Muy chévere. Bueno, yo les propongo, y doctor Cortés, le hago una última pregunta como antes de que entremos ya como a una recapitulación y a que dejemos que las personas que nos están viendo le hagan también a usted preguntas. ¿Algún otro punto de las lecciones que se le haya quedado por fuera? Bueno, yo creo que una de los temas que se queda por fuera es el tema de la innovación y del cambio. El mundo está cambiando en una forma impresionante con esto de la digitalización, con esa de las nuevas tecnologías, del mundo de los hackers, de todo ese mundo. Está cambiando tremendamente y nosotros vamos a ver cambios hacia adelante que van a ser muy importantes. Uno de los cambios que estamos viendo es precisamente de podernos conectar a través de un Zoom, ¿no? Esto hace 2 años pues parecía imposible. Hoy día nos estamos reuniendo en todas partes. Entonces uno lo que tiene que mirar y lo que tiene que hacer en las organizaciones, que es importante, es mirar el tema de la innovación, porque si no innovamos, pues nos quedamos atrás. Y la innovación no es consecuencia de lo que esté pensando un grupo relativamente pequeño,
como por decir algo, es muy frecuente en los laboratorios, con el desarrollo de nuevos medicamentos, sino que es un proceso que tiene que adelantarse prácticamente desde las universidades y dentro de las organizaciones con programas de capacitación muy serios. Entonces ese es un tema que me parece muy importante en el mundo de hoy. Y el otro es tratar de mirar qué es lo que va a ser el futuro. No sencillamente, y discutirlo, ¿no? Porque hoy día uno lo que debe hacer es tener grupos dentro de las empresas que traten de mirar qué es lo que va a hacer el país y cuál va a ser la empresa, por decir algo, en 2030, ¿no? Ese es un tema hacia adelante que se debe analizar y se debe enseñar y se debe profundizar, porque el mundo está cambiando demasiado rápido. En esa línea, doctor Cortés, ¿cuál sería una recomendación suya para los muchachos que están en la universidad y que se están formando y que apenas van a salir a empezar a tener su experiencia laboral, con miras hacia eso que nos acaba usted de decir, de la importancia de uno tratar de proyectarse a futuro y tratar de estar conectado con todo el tema de la innovación? Sí, yo creo que el tema de la innovación y el futurismo, si se quiere llamar así, es un tema que se puede programar. Nosotros hemos recurrido a consultores internacionales en esos dos temas. Tenemos unos consultores israelíes que son israelitas, que son extraordinarios en esos temas, y ellos nos enseñaron, por ejemplo, cómo orientar la innovación, porque la innovación está en todo, está en todos los procesos, está en los productos, en la calidad de los servicios, y lo que uno ve hoy día y que estamos viendo nosotros es que el mundo va a una velocidad absolutamente increíble. Todo lo que está saliendo nuevo, si uno no se apura, pues se queda atrás. Sí. Entonces, de acuerdo. Entonces el tema del futurismo, así lo estamos pensando nosotros, es haciendo reuniones específicas para mirar cómo va a ser el país y cómo lo vemos, qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, cómo vamos a manejar nosotros esos temas. Cómo va a ser, por ejemplo, la situación cuando todos los elementos básicos de producción de energía ya no se deriven de los hidrocarburos. ¿Qué le va a pasar a Colombia? ¿Qué le va a pasar a Colombia sin el carbón? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Dónde debemos estar? Esos temas hay que analizarlos y hay que empezar a ver qué podemos hacer. Qué bien. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces, si les parece, normalmente, doctor Cortés, lo que hacemos es que usted me ha visto aquí muy juiciosa tomando nota, y es porque yo hago un resumencito como de la conversación, mientras le damos tiempo a la gente que nos mande preguntas. ¿Le parece? Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces yo resumí la conversación en 3 lecciones, así como tenemos pues el nombre. La primera lección la resumí alrededor de lo que usted nos hablaba de la importancia de ese propósito superior enriquecido con los principios y los valores de la organización. Y todo eso obviamente enmarcado en la cultura, y ahí hubo una cosa que usted dijo que me gustó mucho, y es como la cultura debe ser la que orienta éticamente a la organización, y de ahí esa importancia de trabajarle a la cultura y de construir cultura en todas las organizaciones. La segunda lección la organicé alrededor de ese tema humano que venimos conversando, y que, pues le cuento, viene siendo reiterativo en muchas de las conversaciones con otros invitados, la importancia del ser humano. Y usted lo hablaba
tema muy chévere alrededor de la organización más allá y que usted fue un pionero en pensar más allá de simplemente las utilidades, sino también cómo aporta la organización desde la responsabilidad social y con los empleados. Y me encantó una frase que dijo y es, generar valor para el país es generar valor para las empresas, y yo la terminé diciendo, y valor para las personas. Al final eso cierra uno el ciclo completico. Y Correcto. otra frase que me gustó mucho, todo lo que uno hace lo hace a través de las personas. Cuando ya está en esos cargos arriba en las presidencias, entonces de ahí la importancia de cuidar esas relaciones. Y por último, está este último tema que estábamos conversando de la importancia de la innovación y el cambio y cómo las empresas deben prepararse y deben trabajar en imaginar ese futuro para poder de verdad estar listas y estar preparadas y poder sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Así es, eso es cierto. ¿Algún punto que me haya faltado? No, está perfecto. Sí, tal vez Por favor. el tema de enriquecer, enriquecer la vida, lo llamamos nosotros, con integridad, porque Súper. yo creo que hay situaciones como, por ejemplo, lo del mundo, el mundo de los grandes artistas, el Hollywood y todo eso, en donde ellos enriquecen la vida con todas las producciones que ellos tienen, pero como ejemplo para la sociedad, son un ejemplo que a mí me parece que no es el más conveniente. Son ejemplos de grandes actores y demás que se casan, se divorcian, en fin, es un mundo muy complicado. Sí. Y ese mundo, pues, al mismo tiempo que produce esos personajes, produce muchos personajes también que realmente, realmente se enfrentan a problemas gigantescos y muy dramáticos, ¿no? A veces droga, a veces, en De fin. acuerdo. Entonces, el tema de integridad es muy importante al enriquecer la vida, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Aquí lo anoté para que no se nos olvide y para cerrar. Entonces, bueno, aquí entonces le abrimos el espacio a todas las personas que están conectadas a que nos manden preguntas si quieren hacer alguna pregunta. Pero mientras tanto, yo le voy a hacer una y es, usted abrió la conversación contándonos un poquito sobre lo cuadriculada que usted veía las organizaciones, y ahorita que hablábamos también pues desde el punto de vista de la persona y desde ese tema que estábamos hablando del entusiasmo y del buen humor como un valor dentro del grupo, y usted hablaba que era que el grupo no es cuadriculado. Entonces, veo que ha corrido pues desde que usted arrancó que era cuadriculado hasta hoy que no es cuadriculado. Cuéntenos un poquito sobre esa definición de cuadriculado y por qué eso es importante. Sí, la definición de cuadriculado, muy metido dentro de lo que es la actuaría. Y para poner un ejemplo, en FASECOLDA, que es la organización a la cual pertenecen las compañías de seguros, se decidió traer unos actuarios para mirar un tema de desarrollo de tablas de mortalidad. Entonces se trajo a ese actuario, un americano de mucho prestigio, y en un momento dado, en ese momento estaban las candidaturas para la presidencia de Estados Unidos. Y yo le pregunté a él sobre un personaje que era parte de los que estaban aspirando a la presidencia. Y él me miró y dijo, yo no he oído hablar de él, no sé quién es él. Entonces yo dije, es que este señor piensa tanto en su profesión y en los números y demás, que no mira alrededor de lo que está pasando. Sí. Entonces eso es lo que yo llamo cuadriculado. Muy chévere.
Doctor Cortés, una pura curiosidad. ¿Cuáles eran las herramientas con las cuales uno hacía cálculos actuariales en los años 50? Es que un cálculo No, eso actuarial sí es era, un cálculo complejo, y hoy en día pues uno cuenta con unos computadores que le ayudan a hacer una cantidad de cálculos rápidamente, pero ¿qué tan manual era ese proceso en aquella época? no, eso era muy manual. En máquinas de calcular que se llamaban en esa época, y, por ejemplo, calcular las reservas de un plan de seguros, eso tomaba días, Claro, y había que hacer Claro. un cálculo para cada plan de seguros, para cada año de vinculación del asegurado a la empresa, etcétera. O sea que eran temas muy complicados. Una compañía americana grande podía presentar finalmente sus balances después de 2 años, determinado el año, Me porque morí. todo era muy, muy lento. wow. Entonces entran estos computadores nuevos y entonces ahí sí ya empieza uno a poder trabajar. Y el actuario entonces se beneficia porque todo lo que es ese esfuerzo que antes era muy manual se convierte en un esfuerzo automático, y hoy día se puede presentar, se pueden trabajar las reservas pues en muy poquitos días. En menos de una semana se pueden lograr las reservas de cualquier compañía de seguros, por Ujú. grande que sea. Pero usted Claro. ahí, con eso le pido un consejo, porque una de las cosas que, digamos, eso nos pasa en todos los campos de las matemáticas. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos ayudan con el ejercicio de los cálculos y demás. Eh, pero a veces uno siente que pasamos al otro extremo, donde confiamos tanto en la máquina que nos olvidamos un poquito del criterio personal. Es decir, la gran ventaja que tienen las personas que son muy buenas en la aritmética y que se han entrenado muy bien en cálculos mentales es que son capaces de retar el resultado que le da la máquina, porque dice, no, a mí en mi cabeza no me cuadran esos números. ¿Cómo balancear esos dos mundos para que la gente joven que se está formando con todas estas herramientas las aproveche, pero que también logre desarrollar su buen criterio? Sí, eso es importantísimo, ¿no? Porque realmente si hay un desvío, digámoslo así, en la forma como electrónicamente se están logrando esas cifras y esos resultados, pues entonces el desvío pues puede ser muy, muy peligroso. De acuerdo. Y yo lo que creo que ahí lo que hay que hacer es mirar con mucho más detenimiento que las fórmulas y los programas eh, se hagan como se deben hacer, que sean precisos y eso se deben repasar. Hoy día a las compañías de seguros las asesoran pues eh, los auditores externos particularmente, y ellos tienen a su vez la posibilidad de analizar si los cálculos que uno está haciendo son los correctos, en el Uh-huh. caso de las compañías de seguros. Entonces eso pues le da a uno mucha más seguridad. Y yo creo que eso es lo necesario y lo que uno tiene que hacer. Ujú. De todas maneras, el buen criterio sigue imperando en las decisiones empresariales. Ese De no se acuerdo. puede dejar afuera. Bueno, por aquí nos llegó ya una pregunta. Es de Lourdes Carreras, que es una fiel eh, de la audiencia de Tres Lecciones, y pregunta, ¿qué tan alineada debe estar la cultura a la estrategia corporativa? Yo creo que tiene que estar pues alineada, y la cultura de nuevo está muy orientada en todo ese tema
a la actividad legítima y legal, ¿no? No puede, uno no se puede salir de los principios y para poner algo, uno no debe pagar coimas o dineros por debajo de la mesa porque eso sería deshonesto, ¿no? En caso, y entonces uno tiene que estar totalmente alineado en ese sentido. Uno, ahora, los principios uno los tiene que mirar y los valores uno los tiene como una especie de malla, de engranaje, de tejido, en donde los principios van unos con otros, porque no se pueden distanciar unos de otros. Uno tiene que ser respetuoso, pero tiene que ser honesto. Entonces uno no puede, por el hecho de tratar de ser honesto, totalmente honesto, ser francamente grosero, ¿no? Total. Entonces uno tiene que mirar eso, pero uno sí tiene que alinearse con los principios. Súper. Qué importante ese mensaje, ¿sabe? Porque de hecho, pues me he estado leyendo un libro de uno de los fundadores de Netflix que se llama Aquí no hay reglas. Y una de las características culturales de Netflix es que ellos propenden porque la gente sea muy franca y piden que la gente sea franca, que sea frentera para decir las cosas. Entonces, cuando uno lee, digamos que la solapa del libro y uno dice, esta es la cultura, pues uno se imagina que se va a encontrar una cultura organizacional que puede ser un poquito agresiva, un poquito grosera, si se quiere, y curiosamente coinciden en lo que usted acaba de decir. Es decir, una cosa es ser franco, pero eso no le da a uno derecho de ser irrespetuoso con los demás. Usted siempre debe, digamos, decir las cosas francamente, pero en un tono constructivo y en un tono positivo hacia los demás. Sí, pero en ese sentido, que dijera yo, la franqueza debe ser mitigada por el respeto, ¿no? Claro, 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 de Sí, acuerdo. Totalmente de acuerdo. total. Entonces ese es el tema, pero desde el punto de vista de lo legítimo, de lo que es ético, uno debe tratar siempre de ser totalmente ético. De acuerdo. Una de las cosas que yo hice cuando estaba trabajando en seguros es que cuando se aparecía un caso de una reclamación, nosotros, yo sugerí que de ahí en adelante las reclamaciones se miraran desde un punto de vista de reconocer lo que es el cliente y la realidad de lo que ha sido la situación, ¿no? Porque desconocer lo que está diciendo el cliente, porque por decir algo, le dice uno, es que esto no está cubierto por la póliza, es que no sé qué, eso me parece tremendamente horrible. Uno Sí, tiene que escuchar al cliente y tratar de ser honesto y si se sale de las normas de la póliza, pues nos salimos de las normas de la póliza. Pero hay que atender y creerle al cliente. claro, Y eso es total. no ser cuadriculado. Ya, No, no total, ser volvemos a la cuadriculado falta de ser cuadriculado. Muy bien. y tiene mucho que ver con la equidad, ¿no? Con el principio de la equidad. Exactamente. Porque equidad y justicia, uno tiene que mirar los temas, los dos, Claro, de acuerdo con la definición del diccionario, justicia y sí. equidad juntos. De acuerdo. Sí, porque puede haber cosas que sean justas, pero no equitativas y viceversa. Sí, y hay Así cosas es. que son legales, pero no son éticas. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Muy bien.
Bueno, por aquí estoy mirando, no tenemos más preguntas por ahora, entonces yo creo que ya pues pasándonos 20 minutos y gracias por habernos dado este tiempo de más. Nosotros pues felices de haber tenido ese privilegio de poder tener este tiempito mucho más largo de lo que habíamos pensado. Entonces, doctor Cortés, de nuevo, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues muchas gracias a ustedes y en algún momento ojalá que nos podamos reunir ya personalmente. Yo creo que yo tengo muchas cosas que aprender de ustedes que no. Ay, no muchas tienen. gracias, lo Más mismo. faltaba. Sí, total. Antes nosotros se nos quedó cortico, mucho más que aprender de usted y de verdad que muchísimas gracias. Una No, muchas maravilla gracias a esta ustedes. conversación, doctor Cortés. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Miguel, antes de despedirnos de la audiencia, ¿a quién viene la semana entrante? Mira, la semana entrante, el programa va a ser también el miércoles a las 5 de la tarde, el miércoles 17, y nos va a acompañar Sara Jaramillo Klinker. Ella es una antioqueña, periodista de formación, trabajó en medios, pero ha hecho algunos cambios en su carrera profesional. Primero se volvió empresaria, tiene una tienda de especies y ahora es una autora publicada por Penguin Random House. Ya le publicaron, tiene 2 novelas publicadas y está escribiendo la tercera. Y vamos a conversar con ella un poco de cómo ha sido su vida profesional y de una cantidad de historias también muy entretenidas que tiene para contarnos. Muy Manera que chévere. Entonces, a todos los esperamos el próximo miércoles. De nuevo, doctor Cortés, muchas gracias. Miguel, nos vemos la otra semana. muchas gracias. Y también a Juanita, su secretaria, doctor Cortés, un infinito agradecimiento por todo lo que nos ayudó para coordinar esto. No, Ay, sí. muchas gracias. Bueno, que